Bien, vamos a seguir con la parte de la web en sí mismo y vamos a hablar de los menús. Los menús. Esta es una de mis partes favoritas, ¿no? Y una de las partes en las que muchos medios de comunicación fallan, ¿no? Los menús de un periódico digital serían el equivalente a los cimientos en un edificio. O sea, le decimos a Google cómo está ordenada nuestra web, qué verticales tiene, cuáles son sus temáticas estrellas. Entonces, desde el punto de vista del SEO son súper importantes y tan importantes como seguir los consejos que os vamos a dar a continuación, ¿no? Y vamos a empezar por el primero de todos, por el menú principal. Vale, el menú principal es el menú de navegación clásico que está en cualquier web, ¿no? Entonces, en los medios de comunicación digital hay un error que se repite sistemáticamente y es la primera posición del menú. Esa posición por la que los SEO nos peleamos porque tiene mucho poder para posicionar, para la redundancia, pues normalmente lo que nos encontramos es que esa posición está ocupada con inicio, portada o actualidad. Home, Jo, Home, actualidad, ¿eh? actualidad. Eso me por mata. favor, por favor, no. Eso me mata. Nunca. No, no, eso nunca. No. Y, Bueno, después hablaremos de ellas. Sí. y mi pregunta es, ¿para qué? Esa posición lo que tiene que tener es la categoría que mejor represente al medio, la que más tráfico traiga o la que por alguna razón nos interese más, pero no podemos desperdiciarla así, ¿no? Luego hay otro problema en los menús y es que hay una sobrecarga de categorías enormes, ¿no? O sea, puedes encontrarte medios digitales que tienen 15 posiciones en el menú con sus respectivos submenús y sus desplegables dentro del submenú. Wow, vaya nube tengo aquí, ¿no? No soy capaz de navegar y cuando Google entra a esa especie de maraña no va a entender las verticales, ¿no? Entonces, en SEO a veces menos es más. Nuestra recomendación es que el menú sea simple y describa muy claramente las categorías que queremos promocionar o las temáticas sobre las que trata nuestra web, ¿no? Entonces, tienen que estar bien escogidas. Y bueno, el otro error muy habitual es el nombre de las categorías, ¿no? Supongo que Alejandro hablará un poquitín más adelante, pero si yo tengo, imaginemos, un medio de comunicación de deportes, no tendría sentido que mi categoría estrella fuera 11 contra 11 o saque de banda. Ahí hay que poner fútbol, como sea. Vale, entonces que lo tengáis en cuenta. Y luego hay un error muy técnico, un poquito más técnico, que no es tan habitual, pero que se da. Y es que hay medios que incluyen en el menú categorías que tienen bloqueadas en el robots TXT. ¿Vale? Esto es un error técnico, podría decirse serio, ¿no? Porque estamos poniendo algo en el menú que el usuario va a poder hacer clic y va a poder hacer sus contenidos, pero Google no puede rastrear. O sea, estamos perdiendo una capacidad de rastreo preciosa. Claro. Entonces, eso ahí no. ¿Vale? Y yo creo que en el menú principal ya no vamos a develar muchos más errores, pero vamos a ir al menú hamburguesa. Menú hamburguesa, que es el menú burger, el que aparece aquí arriba a la izquierda y el que en los teléfonos, pues principalmente es el que desplegamos en los teléfonos, ¿no? Buenas prácticas a la hora de configurar el menú burger, ¿no? Pues lo ideal es que además de potenciar además de incluir las categorías del menú principal, se puede utilizar para potenciar alguna categoría secundaria, ¿no? Que queramos darle peso. Entonces, el error aquí sería hacer una réplica exacta, sin tener en cuenta qué otras cosas podemos potenciar. También, y esto me choca mucho, si entras en, no voy a decir el nombre, pero si entras en grandes medios de nuestro país, tienen errores 404 en el menú hamburguesa, Sí, sí, sí. que como es un poco para hacérselo Pero como mirar, son ¿no? grandes y tienen Ya. autoridad de dominio, pues. Sí, Google se lo permite. Y un tercer error que nos hemos encontrado puntualmente es en la web con multidioma, ¿no? Hay web con multidioma en las que despliegas el menú principal, estás en español, cambias al inglés, vuelves a desplegar el menú y sigue en español. Dices, ahí va. Sí. Y este mal funcionamiento a qué se debe, ¿no? Entonces ahí son tres errores que conviene hacérselo mirar si no queremos arder en el infierno de Google. Vale. Que está lleno de gente, por cierto, ¿eh? Sí, sí, sí. Y hay un tercer menú que en 2025 va a ser el menú estrella dentro de las webs, ¿vale? Es el menú de activación SEO, porque es el menú que una vez que entramos a los medios de comunicación se suele ubicar por encima de la cabecera, ¿vale? Y va a ser el menú estrella de 2025 por una razón, porque tiene la llave que abre la puerta de Google Discover, ¿no? Que es un poco lo que estábamos viendo.
Una vez que Google entra en nuestra página, si tenemos ese menú, lo primero que va a hacer va a ser rastrear ese menú. ¿Vale? Entonces, vamos a darle mucho peso a todos los contenidos que tengan ahí, le vamos a indicar que son tendencia y probablemente... Vamos a explicar cuál sería. Por ejemplo, Sí, vamos a podemos ir a medio... por ejemplo, español. Español, ¿vale? Como veis, nosotros llamamos menú de activación SEO. En algún sitio escucharéis que se llama menú top. Bueno, tiene varios nombres. Pero es ese menú superior, efectivamente, el que aparece al principio. Entonces, no tenerlo es un error gravísimo en 2025. Siguiente error, los ancortes. O sea, los ancortes tienen que ser llamativos y tienen que hacer referencia sobre todo a entidades que estén de actualidad, ¿no? O sea, no tiene sentido utilizar ese menú, a mi entender, para poner newsletter o hemeroteca o cositas que son más bien para otro sitio de la página web, ¿no? Claro. Y incluso ya... hay medios, por ejemplo, aquí el español lo utiliza, bueno, pues una entidad bastante grande, vale, los ancortes, efectivamente. y muchas veces, bueno, pues... Aquí, si veis, el español lo usa muy bien. Siempre hay una entidad en todos y cada una de las posiciones. ¿Vale? Sí, una cosa por añadir simplemente, lo que diferencia este menú SEO que acabamos de comentar del resto de los menús es que, bueno, este menú tiene que ser vivo. Eso es. Al final, si intentamos que las noticias que nosotros ponemos en este menú de activación SEO entren en Discover, pues bueno, lo que hemos visto antes, Discover te da un repunte de tráfico durante un día o dos y después tenemos que cambiar ese hueco de menú por otro para intentar aprovecharnos pues de esa activación. De hecho, este menú, a ver, dependiendo del volumen de publicación que tengamos, debemos actualizarlo a diario. A diario, sí. O si nuestro medio publica 100, 200 o 300 noticias, pues podemos actualizarlo varias veces al día sin ningún problema. Cada vez que tengamos un contenido con potencial Discover, podemos valorar si añadirlo o no. Y nada, un último pues error. si la gente tiene un periódico, una web de noticias, y no lo tiene, pues que nos contacte y lo ayudamos. Eso es. Categorías, seguimos. Vamos. Bueno, pues si es importante los menús, lo que compone los menús son las propias categorías, que al final no deja de ser pues esos verticales que nosotros creamos dentro de la web para agrupar contenido temático. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber primero? Pues que el buen uso de las categorías lo que va a ayudar es a que el rastreo de los propios contenidos que conforman la web sea efectivo. En este caso vemos, por ejemplo, David está mostrando la categoría de SEO en nuestro blog y dentro de esta categoría pues podemos encontrar pues todos estos artículos que nosotros hemos creado y que hemos metido dentro de la categoría de SEO. Y esto tiene una cosa que es muy positiva y es que favorece que la experiencia del usuario pues que sea favorable, puesto que si el usuario entra, accede a nuestra web y quiere saber mucho sobre inteligencia artificial, pues se lo damos en bandeja, ¿no? Le dejamos la categoría para que clique y directamente pueda acceder a cualquier contenido sobre esa temática. Y no solo es bueno para el usuario, sino también para que Google entienda que nosotros estamos trabajando esa categoría. Y eso es uno de los errores que quizás nos encontramos muy a menudo, y es que se crean categorías, incluso categorías que, como bien comentaba Andrés, nos podemos encontrar en los propios menús, que después se dejan de utilizar y no se nutren. Entonces estamos ocupando ahí un hueco en el menú que no es favorable en ningún sentido para nuestro periódico. Otro de los errores que podemos encontrar cuando hablamos de categorías es la sobrecreación de categorías. No es necesario que tengamos 200 categorías en la web. Es mejor que tengamos 15 o 20, pero 15 o 20 que sepamos utilizar correctamente. Y porque, otro... mira, de lo que dices tú es fantástico, Ale. ¿Sabes por qué? Porque, vamos a ver, Google también te puede penalizar en categorías que durante mucho tiempo no tengan contenidos. Es decir, que esas categorías no se hayan movido. Vale, entonces te va a penalizar esas URLs y va a quitar protagonismo, ¿no? Va a quitar domain authority, link authority, link rating, que se llama, ¿no? Es decir, hay el domain authority en global, pero cada URL también tiene un numerito, una especie de baremo, pues esto tiene tanta importancia, ¿no?
Entonces, Claro. si esa URL no ha cambiado, no es dinámica, no nada, pues dice, ¿para qué la has creado? Entonces, bueno, Sí. pues hablamos también categorías. Tags sería más o menos una analogía parecida, pero categorías pasa muchísimo eso, sí, señor. Sí, otra de las cosas que nosotros vemos que es muy importante y es uno de los errores que se cometen muy a menudo es el no nombrar bien una de las categorías que aparecen en la web. Es decir, al final es relevante que nosotros hagamos entender no solamente al usuario, sino también a Google de qué va la categoría que nosotros creamos. En este caso, por ejemplo, analítica, pues está muy claro que va a tratar sobre contenido de analítica. En cambio, si yo me quiero poner pues un poco creativo y en vez de analítica, pues llamarle de una forma diferente que el usuario no pueda relacionar directamente con el contenido y también Google, pues bueno, es perjudicial para el medio. Y bueno, otra de las cosas que nosotros siempre decimos que tenemos que cuidar es intentar que las categorías no sean muy amplias. Eso que comentábamos antes de actualidad. Actualidad es el cajón desastre que utilizan todos los medios por la mañana cuando generan sus artículos. Lo metemos en actualidad, pero después, ¿qué pasa con esos artículos? Se pierden en la ventana de actualidad y listo. Lo suyo es que si, por ejemplo, tomamos de ejemplo un periódico sobre política, en vez de tener una categoría de actualidad, pues tener una de política nacional, política internacional, política regional y saber agrupar bien esos contenidos de forma efectiva. Yo aquí quería añadir dos cositas muy rápidas y es que las categorías, esto pasa en algunos medios, deben tener un title y una descripción optimizados, que Eso es muy evidente, pero se olvida más de lo que parece. Justo. Y lo que comentábamos de las cosas más importantes es nutrirlas. Si decidimos crear una categoría, no podemos olvidarla a los 2 días. Tenemos que seguir generando contenido no de forma diaria, que sí puedes hacerlo y tienes equipo para ello, sí que es recomendable, pero que siempre se encuentre nutrida, que tenga movimiento dentro de la propia categoría. Muy bien.